Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Casi ningún padre o madre está preparado para enfrentar el nacimiento de un niño con discapacidad o que por accidente o enfermedad se convierta en uno. Para la mayoría es un momento de un dolor intenso que algunos califican de shock emocional. Claro, no todos reaccionan de igual forma. Las historias de las familias que conoceremos en el programa de hoy tal vez sean como la suya. Historias de seres valientes que han decidido afrontar la situación a pesar de los peores pronósticos. Seres que pusieron el corazón y todos los recursos que tenían a su alcance para que la familia fuera adaptándose poco a poco a una nueva vida, una nueva rutina, una nueva normalidad. Bienvenidos al capítulo número 2 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, de Aprendamos. Todos somos iguales, todos somos diferentes. En la primera parte del programa conoceremos a Nicolai y Tatiana, un matrimonio de quiteños que viven en Guayaquil hace 10 años. Ellos son los papás de Tomás, un adolescente con discapacidad auditiva. Más adelante, nuestra promotora visitará la casa de Luis y Beatriz, los papás de Denis, un joven con síndrome de Down. Los invitamos a aprender con ambas historias. Una persona con discapacidad es alguien que encuentra dificultades o limitaciones para realizar alguna actividad en la vida diaria o para participar en ella debido a que carece de algún miembro o alguna parte de su cuerpo o de su mente no funciona bien. En realidad, deficiencia y discapacidad muchas veces se usan como si fueran iguales, pero no lo son. En sentido estricto, deficiencia se refiere a una pérdida o a una anormalidad. Por ejemplo, una audición disminuida en una persona es una deficiencia. En cambio, discapacidad se refiere a las barreras para realizar una acción o para participar en un entorno cuando la persona tiene una deficiencia. No poder oír por falta de audífonos, por ejemplo, es una discapacidad. Las dificultades en realidad están en las barreras que pone la sociedad. No vienen con la dificultad sensorial o mental. Por eso, hay que reconocer que la discapacidad no es algo solamente personal, sino que tiene un componente social muy importante. Los invito ahora sí a ver cómo inició la jornada María del Carmen, una de las promotoras del curso. Aprendamos. La jornada de nuestra promotora comenzó temprano, en el centro tutorial de Aprendamos. Hola Darwin, buenos días, ¿cómo está? Licenciada, buenos días. Primero revisó sus notas y luego partió vía la costa, rumbo a la casa de Nicolai y Tatiana. En el trayecto, María del Carmen aprovechó para ver algunas fotos de Tomás, el hijo mayor del matrimonio. En su mayoría, era de la época en que la familia recién se había establecido en Guayaquil. Tomás era apenas un niño y aún no se habían cambiado a la urbanización que habitan actualmente. Darwin, en la siguiente, mira a la izquierda, que ahí es la casa. Para Darwin no fue un problema encontrar la casa y así María del Carmen llegó puntual en su primera visita a una de las familias con discapacidad que participan en este curso. Hola, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo Pasa. estás? Hola. Nicolai. Bienvenida. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias, permiso. ¿Cómo se conocieron?
Nos concierto conocimos en el concierto de Bon de Jovi. Bon Jovi. Sí, Ya. hace Y bastante fue tiempo. así, en el concierto 95 de Bon Jovi. Y 6 meses después nos casamos. A los 6 meses de haberse Sí, conocido. y a escondidas. Wow. Todavía no acabábamos el colegio. Yo tuve que fugarme como no sé cuántas Nos mil fugamos del veces del colegio. colegio para sacar la cédula de soltera, de casada, de todo. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo tienen ya de casados? 17 años. 17 años. ¿Tomás es el primer hijo? Sí. Bueno, ¿y qué dijo Nicolai cuando se enteró que estaba embarazada? Sí. No dijo mucho. Los hijos siempre los había pensado, a partir de los 30 conversamos. ¿Ya? Conversamos. Entonces, De repente, wow. no hubo. O sea, fue relativamente tranquilo los primeros meses el embarazo. Después sí hubo problemas porque a mí me tuvieron que operar de emergencia Ya. ¿Por qué te operaron? por una oclusión intestinal. El intestino estaba vacío para abajo y arriba está lleno y algo estaba en la mitad, lo pasaba. Entonces, esto determinó que haya que abrirla para ver qué es lo que había. Sí. De emergencia tuvieron que intervenirte con anestesia, con todo. Anestesia total. Anestesia general. General. Porque Y el doctor te avisó que esto podía repercutir en la salud del Sí. bebé, qué consecuencias podía tener. Entre las consecuencias, uno era que como era tan chiquito, podía no nacer. O sea, Ya. esa era la me dieron primera. 80% de probabilidades de que no De que el continuara embarazo sea interrumpido. Y que si continuaba, hubiera el problema de que naciera ciego o sordo. O sea, ya ustedes lo sabían antes de realizar la intervención. Claro. O sea, En ese momento estás con una carga emocional súper grande, entonces, de verdad que yo casi no me acuerdo de eso. Yo, ¿dónde firmo? Y dele adelante, o sea, lo que Estabas quiero es más salvarle a preocupado ella. por la salud de Tatiana. Claro, a la final era tan chiquito que ponerte a escoger Claro, no había por cómo. supuesto. Igual, o sea, Entonces, pero le dimos adelante. más o menos en el 8º mes, Tomás bajó los latidos del corazón. Ya. Ya comenzaron a descender. Eso me explicaba a mí el médico, que cuando ya van descendiendo, van bajando, ya se acerca la hora del parto. Entonces, ese rato ya se programó la cirugía, ya se programó todo y tuvo que nacer. Ya. Luego de que salió Tomás del hospital, ¿cómo fue su crecimiento? ¿Normal? Pasó, a ver, como que nos Tuvimos una dejamos. situación, sí, muy tranquila todo el primer año. Ya. Hasta que encontramos algo que nos pasó en la fiesta de Tomás del primer año. Ya. Nos hizo prender un poquito las alarmas de Algo tal pasó. vez algo pasa. Ya. Él tenía en sus manos un globo y se lo reventó. O sea, se reventó el globo. ¡Pum! Normalmente los niños deberían espantarse del tema, ¿no? Si uno adulto... Y él se quedó tranquilo. Él se quedó, No se inmutó. Nada. Entonces, Solo bueno, pasó. yo no dije nada, nos quedamos callados, ni siquiera creo que comentamos entre los dos Sí, ese tema. Hay ciertas cosas que a veces uno comete el error de no hablarlas. Cuando tú ves un problema, a veces el negarlo, crees que va a funcionar como solución, pero no es así. O sea, simplemente lo ignoraron. Lo ignoramos. Sí, internamente. O sea, preferimos no hablar del tema como ella no lo vio y yo tampoco lo vi. Lo negamos al problema. Las deficiencias pueden aparecer durante el embarazo, al momento de nacer o después del nacimiento. Diferentes estudios han señalado a problemas hereditarios y adquiridos, problemas al momento del parto, infecciones, mala práctica médica y los accidentes como las causas más frecuentes de las discapacidades en el Ecuador. Muchas de estas causas se pueden prevenir. Existen en nuestro país programas de prevención y vacunación. Y nuestra responsabilidad como madre o padre es acudir a ellos en beneficio de la salud de nuestros hijos. Y en caso de que se presenten dificultades, la detección temprana es uno de los factores que puede ayudar en la futura recuperación. En la casa de la familia Guerrero Garcés, nuestra promotora continuaba atenta al relato de los papás de Tomás. Yo trabajaba
y Nicolai, por su trabajo en esa época, podía movilizarse con Tomás. Un día lo estaba sacando de la silla de atrás del auto y al levantarlo yo sentí que lo golpeé al rato. En la parte superior de la ventana. En el parante, sí. Ya, ok. Porque era bien bajo nuestro auto. Entonces yo le empecé a revisar, no le había causado daño, pero noté que del oído derecho le salía líquido. Como estábamos súper cerca del médico nuestro, del pediatra, a mí no me pareció normal. Y cuando no me cuadra a mí, no me cuadra. Entonces, directo donde el pediatra. Llegué donde el pediatra y el pediatra me dijo, tiene una infección súper fuerte y debió haberle estado molestando. Debe tener algún tipo de problema. Digo, no me había dado ningún problema. Me dice, necesitamos que le haga urgente una audiometría ahorita. Y resultó que estaba prácticamente plano, o sea, no escuchaba nada. Y el doctor me dijo que para tener una mejor claridad de dónde está el problema, tenían que hacerle un examen que se llama potencial evocado. Y para este examen tenían que dormirlo. Entonces, ahí tuvimos que planificarlo y ahí ya yo pude hablar con Tati y tuve que contarle, obviamente, todo el desastre de noticia que nos dieron. ¿Y tú cómo tomaste cuando te contó eso? Al principio uno niega, no acepta que eso pase con tu hijo y que en tu familia esté sucediendo eso. Comienzas como a retroceder para ver si me decían, qué sé yo, que le mueve el chinesco para que él reaccione. Yo trataba de recordar todo eso para ver si había algún tipo de reacción, de que eso estaba pasando. Entonces, bueno, sacamos la cita, fuimos a hacerle ese examen potencial evocado. Sí. Y no tuvo mayor reacción. En el potencial evocado lo que lograron determinar es cuál era el daño de Tomás. Porque el gran problema con Tomás es que tiene el oído bueno. Entonces, los canales auditivos, todo está bien. El oído físicamente está muy bien. Okay. El problema de Tomás es el nervio auditivo. Es el cable que pasa la información del oído al cerebro. Ese es el problema de él. Los doctores que les dijeron esto, les dijeron que pudo haber sido causa de la operación. Realmente ahí fue fatales, sí. Fue una noticia. Aparte de que uno no espera eso que pase. Claro. Los médicos son, como ya tienen, supongo yo, que como tienen tantas veces que repetir lo mismo a tantos pacientes, a tanto familiar, entonces ya se vuelven fríos. Entonces lo único que nos dijeron, bueno, Tomás es sordo, tiene que usar, entonces nos sacaron el catálogo de audífonos y... Primero nos dijeron que Tomás nunca iba a estar en una escuela regular. Sí, claro. Que Tomás era un niño sordo y que probablemente tengan que aprender a hablar en señas. Eso para nosotros obviamente determinaba muchísimo porque estábamos hablando de la vida, del resto de la vida de mi hijo y de la familia. O sea, fue una noticia. Se pintan. ¿Qué hicieron cuando recibieron esta bueno, yo lloré mucho. De tan mala manera? Yo lloré mucho. ¿Llorabas mientras el doctor te decía? Entre rabia y llanto, la verdad es que sí, o sea, lloramos mucho. Te destruyen. Iba a ser una vida muy difícil para mi hijo, iba a sufrir muchísimo, iba a tener una vida muy difícil y eso a mí me dolía. Ese era el dolor que me daba sentía. miedo, mucho miedo. Y sobre todo cómo te plantean de que el niño no va a escuchar, que el niño tiene que aprender a hablar en señas. Entonces yo me imaginaba, decía, bueno, Tomás nunca va a escuchar un pajarito, nunca me escuchó todo lo que yo le decía. Entonces, sí, terrible. Eso era muy frustrante para mí. Entonces decía, había momentos en los que uno se echa la culpa. Entonces decía, bueno, ¿y qué hice? ¿Qué fue lo que hice mal? Entonces ahí venía otra vez lo de la cirugía. No, fue hasta uno se siente tan culpable que en pocas decía, la cirugía fue mi culpa.
sea, fue mi responsabilidad que mi hijo tenga esto. En todo caso, el tema es que el miedo que genera este tipo de noticias en ti es lo que te hace reaccionar de una manera tan frustrante y las emociones salen a flor de piel, ¿no? Entonces, chutas, lloras, gritas, te mueres de rabia. Todo esto ustedes lo hablaban, Muy poco. o sea, muy poco, entre los dos. Sí, fuimos juntitos caminando, pero en silencio. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos con el curso Inclusión para Familias con Hijos con Discapacidad. Recuerden que la inscripción a este curso es gratuita. Con ella recibirán un libro de texto, como el que tengo aquí, que les permitirá organizar y profundizar los conocimientos televisivos. Como les comentamos en el capítulo de presentación del curso, presten atención al índice del libro, donde figuran los temas de cada capítulo y su correlación con los programas de televisión. Para más información, no duden en comunicarse con nuestro centro tutorial a través de las vías de comunicación que vienen apareciendo en pantalla. Ya regresamos luego de una breve pausa. Estamos viendo el capítulo 2 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. En el próximo capítulo conoceremos 2 nuevas familias que participarán de este curso. Continuamos con el segundo capítulo del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad de Aprendamos. Ya conocimos a una de las familias guayaquileñas que participan en esta primera parte del curso, contando sus experiencias y testimonios, que junto a los contenidos que ustedes encontrarán en los primeros capítulos del libro, serán de mucha utilidad para avanzar en los objetivos de aprendizaje del curso. Veamos ahora cómo siguió la jornada de María del Carmen en su visita a la segunda familia que participa con nosotros. Siempre con Darwin al volante, María del Carmen partió rumbo al sureste de la ciudad para cumplir con su segunda visita del día. Esta vez dejó de lado su tableta y dedicó el trayecto a hojear una carpeta amarilla, donde contaba un resumen en fotos de la vida de Denis. Cuando nuestra promotora terminó con las fotos, Darwin ya avanzaba por la avenida Portete. Del otro lado del puente, a metros del estadio de Barcelona, el matrimonio de Luis y Beatriz le estaba esperando en su casa para conversar sobre su familia. Permiso, gracias. Hola. Hola. Señora, Hola, María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Beatriz. Bienvenida. Pasa. Hola, Luis. Hola, Beatriz. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en una época que yo tenía que ir al colegio y no tenía expreso. Entonces mi papá era amigo de él y le pidió que me llevara al colegio. Vivimos aquí en el barrio y entonces Y es más, ella vivía al lado mío, o sea, el patio con patio dábamos patio. Cuando ella salía a tender la ropa, yo salía a mi patio a tender la mía, entonces eso fue lo que realmente... ¿Y cómo la conquistó usted? Bueno, ella me conquistó a mí, porque sí, porque quería que le haga el expreso todos los días, entonces eso fue... Entonces más allá, yo era bien amigo del papá, y eso me dio la oportunidad de conocerla a ella, el papá decirle, pues con toda confianza me había dado Lucho, me dice, llévela a mi hija al colegio porque no le vino el expreso. Encantado de la vida, le digo, no se preocupe, yo voy y se la traigo, sana y salva. Así fue ese día. ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? bueno, yo tenía 14 años cuando recién nos conocimos, en la época del colegio. Claro. 14 años. ¿Qué edad ¿no? tenía usted, don Luis? Ahí ese tiempo tenía 21 años. Beatriz, y en el caso de Denis, ¿cómo fueron los síntomas antes del parto? Normales, un poquito tenues, más intensos. Entonces
Fui donde mi hermana, siempre donde ella, que vive diagonal a mi casa, y me había dicho, ¿y qué te pasa? Le digo, lo que pasa es que me duele un poco la barriga. Me dice, ¿no será que tienes dolores de dar a luz? Justamente no se te va a ocurrir hoy día jueves, que te dije que no podía. Le dije, no, ándate tranquila. Y entonces me quedé desayunando con mi otro hijo, con mi hijo mayor, comiendo unos maduritos, un queso. Entonces, como a las 5 de la tarde, más o menos, nos fuimos a la clínica. Mi esposo me llevó y llegó el médico y a él lo mandaron a comprar los pañales. Unos pañales. O sea, cuando estaba en el cuarto, me dice, vaya a comprarse los pañales, me dice, porque ya su esposa en cualquier momento sale. Bajé, compré los pañales. Cuando subí a la habitación, nadie. Dije, pues tan rápido. O sea, si fui a la farmacia abajo nomás, 2 pisos. No estaba, qué raro, qué raro. Le pregunté, no, me dice, ya su esposa ya está dando a luz. Sí, y cuando nació el bebé, sí lo vi que nació un poquito moradito. El doctor incluso le dio la nalgadita clásica para que llore. Y ahí lloró, no me lo dieron enseguida. Sí me lo pusieron en el pecho, pero no me lo dieron enseguida, ¿no? Entonces lo fueron a hacer y me pasaron a la habitación. Entonces cuando Luis subió con los pañales, yo tenía la misma bata, pero ya no tenía la barriga. Entonces me dice, ¿te sigue doliendo? Le dije, no, ya di a luz. Entonces, ¿qué? Entonces me acerqué a un médico, me dice, digo, doctor, ¿todo está bien? No, me dice que ha habido complicaciones. Bueno, ¿complicaciones por qué? Le digo. Yo ya la había visto a ella, pues ella estaba bien. Sí, ella estaba bien, entonces yo dije, pues no es el bebé. Le digo, ¿pero en qué sentido? No, me dice que, bueno, te voy a decir, dice, tiene un problema el bebé. Cuénteme, doctor, le digo, cuénteme. Me dice, nació con una discapacidad, algo así me dijo. Entonces me dice, con síndrome de Down. Entonces le digo, síndrome de Down, le digo. Sí, mano, me salió así, y lo más preocupante dice que estos niños no duran mucho. Así de, eso le dijo el doctor. Sí, así de una, o sea, de tajante. O sea, le digo, ¿por qué? Me dice que estos niños hasta los 9, 10 años ya fallecen. Vea, le digo, yo lo que hice fue mirar al médico y bajarme por la escalera de la clínica. No siquiera fui a ver a ella, sino que me bajé por la clínica, cogí tanto, me acuerdo, el 9 de octubre y me fui hasta el malecón, caminando. ¿Qué así, sintió en ese como momento? Como zombie, no sentí nada, o sea, como que me había ido, como zombies. Iba por la calle de 9 de octubre hasta Pedro Caro y vi la iglesia de San Francisco y me metí. Ahí recién como que vine a recapacitar de lo que había pasado, pero yo dije, pero Dios, ¿por qué? Pues no. O sea, uno se hace la pregunta si lo único que viene es decir, bueno, yo he sido buena gente, no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué a mí? Una de las reacciones típicas frente a una noticia tan inesperada es el desconcierto, la tristeza o la confusión. Todos estos sentimientos llevan a su vez a muchas preguntas. ¿Por qué mi hijo? ¿Qué hice yo para que pase esto? ¿Qué le pasará al niño? ¿Podrá sobrevivir sin nosotros? Pero sus hijos son sus hijos y no sus diagnósticos. Poco a poco irán llegando las respuestas. En la casa de la familia Ortiz Avilés, María del Carmen escuchaba con atención a Luis. No sé, recapacité 10, 15, 20 minutos, 25 exactamente me quedé y volví a ir a la clínica. Entonces ya para saber realmente qué es lo que había sucedido, pues, ¿no? Porque todavía no, esas noticias que le dan a uno que realmente no las asimila así tan rápido. Le di el pecho, su cabello era bien rizado, negro y los labios pequeños. Pero al día siguiente, cuando me lo volvieron a dar, le vi que pues la nuca era plana, tenía ciertos rasgos a una niña que conocemos, que tiene síndrome de Down, y entonces le dije a mi hermana que se parecía a ella. Entonces ya mi hermana conocía de la situación. Ya su esposa había hablado con ella. El médico había hablado con los dos. Conmigo no, y entonces mi hermana tampoco me lo había dicho. Yo tampoco le dije nada a Beatriz porque le podía venir un sobreparto, una reacción que negativa. O sea. Entonces ya se empieza a sospechar. Entonces de ahí el doctor me dice, es que le van a hacer unos exámenes. Entonces yo me vestía, no te preocupes, tú quédate acostada que yo me voy con Luis. Entonces ya solamente con él y el bebé y yo, nada, yo aparte, ¿no? Entonces un día retomé y lo llevé yo al médico, pero donde el médico, mi amigo,
Y entonces le pregunté, David, le digo, yo necesito que tú me digas algo que tiene Denis. Y me dice, ¿qué tiene? Me dice, yo no le veo nada. ¿Tú qué le ves? Le digo, saca mucho la lengua, sus ojos son hacia arriba, son un poco rasgados, tiene aquí plano. Le digo, y la verdad es que yo conozco una niña que es así y que tiene síndrome de Down, pero no creo que Denis sea así. Le digo, yo quiero que tú me digas para saber qué hacer. Y me dijo, la verdad es que eso tiene que conversar contigo tu esposo. Entonces ya se siembra la duda y entonces justamente después de un tiempo, digamos 2 meses, pasaron 2 meses, cuando Luis decide contármelo. 2 meses después Sí, de haber 2 meses. nacido Denis. Denis usted nació me un cuenta. 16 de mayo y él me lo dice un mes de julio, un viernes 2 de julio. Bueno, imagino que para tomar fuerza se había tomado unas copas y me trajo a la casa porque yo estaba en la casa de mi hermana pasando la dieta, una dieta de 2 meses. Y entonces me trajo aquí a la casa otra vez y entonces me explicó lo que tenía Denis, que tenía síndrome de Down y que probablemente no iba a pasar de los 4 meses y se iba a morir. Y bueno, que le quiten algo que es de uno, obvio. Mucho dolor, mucha pena. Mire que yo le dije eso porque el médico me dijo que estos niños vienen siempre, toda la vida vienen con un soplo al corazón. Sí, y de hecho vino con un soplo al corazón. Tenía una comunicación interventricular, lo que no le permitía pues que la leche baje normalmente y se regrese por el... ¿Vomitaba mucho? Sí, vomitaba mucho y además tenía mucho su paladar hendido, entonces muy hacia arriba y eso le estaba molestando. Entonces me lo dijo un viernes y el lunes de la siguiente semana yo salí a buscar información. Lo llevé a todos los médicos para que me digan qué era lo que realmente tenía y que si realmente se iba a morir a los 4 meses, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, los médicos me confirmaron que sí tenía síndrome de Down, el legítimo trisomía 21, y yo presionando a la doctora para que le entreguen el examen, que era el cariotipo. Luis estaba muy dado a que yo haga casi todo, porque salía con mi hermana mayor para todas partes. Entonces fui a donde diferentes médicos, con diferentes opiniones, con diferentes tratos, hasta que llegó el final. Entonces el último médico me dijo, descubra al niño. Entonces cuando lo descubrí, entonces me dice, el clásico niño problema. Entonces uno se queda sin saber qué hacer. Entonces le dije, ¿problema de qué? Entonces me dijo, no va a caminar, no va a correr, no va, no va. Y de hecho me dijo, y es probable que ni sobreviva. ¿Qué hicieron ustedes para salir adelante con este pronóstico de vida tan limitado que le daban los doctores? Bueno, siempre buscábamos ayuda y en una de esas ayudas, mi amigo el doctor me sugirió pues seguir en las terapias y nos encontramos con una terapista física que había en el Hospital del Niño y es ella quien nos da la luz para que Denis vaya a una escuela de educación especial. Ya habían pasado los meses. Mi angustia era los 4 meses. Si él pasaba los 4 meses, había pasado todo. Entonces, la misma angustia tenía Luis. Y también llegó el momento del bautizo, que fue la primera vez que Luis lo coge, fue el momento del bautizo, que Denis habrá tenido unos 8 meses. Fue la primera vez que lo cogió, le cambió de ropa y lo pudo atender. Al inicio del capítulo mencionábamos la importancia del componente social en relación a la discapacidad. Nos referíamos a que mucho de lo que ustedes han sentido y pensado no es solo por su niño ni por su discapacidad, es porque ustedes han asimilado lo que gran parte de la sociedad, felizmente no toda, piensa de los niños con discapacidad. Estos pensamientos tristes y negativos están en la cabeza de muchos, también en los medios de comunicación. Ideas que ustedes, de igual modo, tenían en su cabeza cuando nació su propio hijo. Ya advertirán que muchas de esas ideas son erróneas. Recién comenzamos este curso, así que están a tiempo de inscribirse utilizando las vías de comunicación que vienen apareciendo en pantalla. Con la inscripción recibirán gratuitamente un libro de texto como este y la posibilidad de rendir un test al final del curso para recibir, en caso de aprobarlo, un certificado avalado por la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos, con el curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Chao, hasta la próxima.